El crecimiento y la producción de arándanos en la Argentina es un dato realmente muy importante para las economías regionales y también con la característica importante vinculada a la exportación de este producto tan importante y que genera tantas fuentes de trabajo. Vamos a ponernos ya nomás en contacto con Alejandro Panucio, que es presidente de APAMA y del Comité Argentino de Arándanos. Alejandro, un gusto, un placer. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias a usted por la comunicación. En momentos donde los contextos económicos también son bastante complejos en la República Argentina, allí, Alejandro, la producción de arándanos crece con una exportación realmente muy interesante. ¿En qué contexto están produciendo, Alejandro? Bueno, el contexto general no está exento de la situación económica que está viviendo el país, por lo tanto, obviamente es de preocupación por la situación macroeconómica. En cuanto a los cultivos, estamos en un momento previo a la exportación que comienza con pequeños volúmenes en el mes de agosto, se incrementa en septiembre y después tiene su pico fuerte en octubre y en noviembre. ¿En qué etapa, Alejandro, de su vida decide dedicarse de lleno a la producción de arándanos? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, como ingeniero agrónomo yo siempre trabajé desde el año 85 vinculado con el tema de los sistemas de riego, el riego y en mi especialidad donde trabajo también en la Universidad de Buenos Aires como profesor titular. Y en algún momento, después de trabajar tanto con fruticultura, decidí hacer una plantación de arándanos allá por el 2007 para, bueno, también ser productor, que es una actividad bastante diferente a ser asesor o tener un estudio de ingeniería, son cosas distintas. Bien. ¿Qué característica tiene el arándano? Bueno, en principio la gran característica que tiene como atractivo, además de obviamente ser una fruta muy rica y muy fácil de comer, es ser considerada como estas superfrutas, en el sentido que tienen propiedades muy vinculadas con la salud y por sus antioxidantes, y entonces están, digamos, valorizadas en el sentido de que además de tener todo lo lindo que puede tener comer una fruta rica y que es fácil de comer, tiene muchos beneficios para la salud. Eso le agrega mucho a nuestro cultivo. ¿Cuáles son las zonas aptas del país, Alejandro, para trabajar el arándano? Las zonas más aptas, de acuerdo a los mercados a los que podemos concurrir, son, digo a los mercados a los que podemos concurrir por el hecho de que nosotros tenemos una ventana comercial en la cual podemos ofrecer el producto con mayor facilidad, que es en septiembre, octubre y noviembre. Entonces, para producir en septiembre, octubre y noviembre, las zonas más aptas son Tucumán en el NOA y Concordia, Entre Ríos y Bellavista, Corrientes en el NEA. Independientemente de esto, hay plantaciones en otras provincias del país. Las originarias estaban en la provincia de Buenos Aires, pero producían un poco tardíamente, con lo cual se buscó zonas que tuvieran una latitud menor para que la maduración fuera más adelantada. Claro. Y la posibilidad de economías familiares, ¿no? Hay muchas familias que viven de la producción de arándanos. Bueno, esto es un cultivo que demanda mucha mano de obra para la cosecha, porque como se puede ver ahí en las fotos que están pasando, la fruta pesa 2 gramos cada una, ¿no? Aproximadamente, y esto se cosecha manualmente. Entonces, en el periodo de esos 3 meses en que le mencioné que estaba la mayor cosecha, la demanda de mano de obra es muy importante, por eso, y la fruta es muy delicada, entonces hay mucha concentración de demanda de mano de obra, aparte del personal fijo del año durante el año, que en la época de cosecha se suma a trabajar básicamente mujeres. Claro. Extracción manual no automatizada, ¿no? No, la cosecha por máquinas se utiliza en algunos países, pero eso es para
cosechar la fruta para industria, porque de alguna manera esto es tan delicado que cuando usted lo cosecha con una máquina, de alguna manera se golpea un poco más la fruta. Entonces, si es para congelar, de alguna manera no hay ningún inconveniente con eso, pero la fruta fresca, que sobre todo en un destino tan lejano como el nuestro, que después tenemos que recorrer largo camino y tiempo para llegar a los mercados, si se golpea un poco la fruta se daña, entonces por eso es que nosotros tenemos que cosecharla manualmente. ¿Cómo decide Alejandro utilizar macetas, ¿no?, diseñadas por usted mismo para el arándano? ¿Tiene que ver con las condiciones climáticas, del suelo? Bueno, en general, una planta es un poco la imagen especular de lo que es su sistema radicular. Y para que ese sistema radicular se pueda desarrollar de manera apropiada, en el caso, por ejemplo, del arándano, necesita un muy buen drenaje. Entonces, Concordia tiene virtudes muy interesantes para producir, como los suelos arenosos que tiene y como las aguas de muy baja salinidad. Pero también es cierto que no en todos los lugares donde estamos cultivando están esos suelos arenosos, sino que también hay otros que son con unas texturas un poco más finas, y paralelamente tenemos regímenes pluviométricos de 1.200, 1.300, 1.400 milímetros por año, con algunos años como el 2019, en el que llovió alrededor de 2.400 milímetros. Esto genera unos excesos hídricos en el suelo que no colaboran con el buen desarrollo de las raíces, y cuando el suelo por ahí queda con mucha agua en época de maduración de la fruta, ese exceso hídrico de alguna manera contribuye a que la fruta no esté tan firme, y eso entonces no favorece su mejor producción. Por eso, si uno decide hacerlo en un medio distinto, por ejemplo dentro de un contenedor que puede ser de distintos materiales, una bolsa plástica u otras, la realidad es que puede elegir los materiales que va a mezclar para estar dentro de ese contenedor por un lado, y por otro lado puede generar simultáneamente un excelente drenaje. Entonces, esas lluvias importantes que hay durante el año, más la cantidad de agua que se suma por los sistemas de control de heladas que utilizamos, que son vía sistemas de aspersión durante el invierno, protegen de alguna manera a las raíces sin someterlas a tanto exceso hídrico. ¿El techado que estamos viendo tiene que ver con esta cuestión también, Alejandro? Eso tiene que ver con los eventos de granizo, porque estamos, por ejemplo, hace una semana, 10 días, cuando se juntan esos frentes fríos y frentes cálidos, y tenemos esas bajas de temperatura tan bruscas, algunos de ellos terminan derivando en algunos eventos de granizo que son obviamente muy dañinos para el cultivo, que es tan sensible. Entonces, bueno, eso implica que si uno mira la estadística de la zona, ve que cada tanto hay eventos de granizo y que causan mucho daño. Entonces es ideal tener esas protecciones que hacen que el cultivo no sufra daños. Obviamente es una inversión muy importante poner esa estructura, pero de otra manera el daño puede ser muy grande, y sobre todo un daño adicional es por ahí quedarse ese año sin producción, con lo cual uno por ahí no puede cumplir con un programa comercial que tenía con alguien que tenía un espacio en la góndola esperando la fruta que uno le iba a mandar. Bien. El mercado exportador, China, Israel, Estados Unidos, Canadá, bueno, hay infinidad de países. ¿Cómo surge allí la necesidad? ¿Cómo trabajan con ese canal exportador? Bueno, nosotros los canales exportadores, en principio, como usted mencionó, esto comenzó básicamente yendo a Estados Unidos y a Europa. Después abrimos otros mercados. Nosotros, por ejemplo, fuimos la primera empresa en exportar desde Argentina a China. Exportamos a Islandia, a Noruega, a Suecia, a Israel, a Lituania. La realidad es que después nos seguimos con China, que es un gran consumidor de arándanos, porque al no tener Argentina tratado de libre comercio con China, el inconveniente que trae esto es que tenemos un arancel de ingreso a China, claro, que era del 30%, después se fue al 15%, pero, por ejemplo, Perú tiene arancel cero, entonces es imposible remontar una diferencia de arancel de ese estilo. Entonces a nosotros ahí nos estarían faltando algunos tratados de libre comercio como para poder ingresar a algunos países, por ejemplo, o seguir enviando a China, que es un consumidor enorme y un mercado donde hay muchísimo por hacer, ¿no? Pero bueno, esto originalmente se exportaba alrededor del 85% de la fruta. Después, como todo cultivo frutícola, fue equilibrando cuánto iba al mercado externo, cuánto se consumía como fresco en mercado interno. Hicimos mucho esfuerzo para que hoy haya en muchos mercados del país fruta, y una parte para industria, que es lo que va como congelado,
que de alguna manera se puede después disponer de ese producto durante todo el año, tanto en el mercado de exportación como en el mercado local. Y bueno, por eso uno ve que las heladerías fuera de época siguen teniendo helados de frutos del bosque, porque bueno, es de fruta congelada que durante el verano se congeló y queda después el resto del año a disposición. Conservado a 18 grados bajo cero. Y mirando el mapa del mundo, ¿cómo está Argentina en función al abastecimiento de arándanos en ese lugar de, bueno, como abastecedor de este producto tan noble? ¿Cómo rankea Argentina? Bueno, Argentina rankeaba muy bien en esa ventana comercial de septiembre, octubre, noviembre, en la que en algún momento estábamos solos, pero nosotros pasamos de exportar unos 20 millones de kilos de fruta fresca por año, hace unos 8 o 10 años, a exportar ahora solamente 8 millones y medio de kilos, mientras que había países que no producían arándanos, como Perú, que producía nada, cero, y ahora exporta 230 millones de kilos. O sea, el consumo de arándanos aumenta en el mundo más que el de las demás frutas. Esto genera oportunidades de crecimiento enorme, pero las políticas que no fueron favorables para la fruticultura en general, ¿no? Salvo algunas excepciones, hicieron que no se pudiera aprovechar esta oportunidad, que sobre todo podía generar mucho más divisas de exportación y mano de obra. Seguro, sí, una baja realmente importante. Agradecerle, Panunzio, el tiempo y la posibilidad de conocer el trabajo que ustedes hacen allí. Un gran abrazo, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, muy amable. Saludos.